¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Volvemos nuevamente con la serie de Conquista. Pero primero que nada, muy importante, quiero que me escuchéis bien todos aquellos que estéis en la WOC, ¿vale? Estamos a martes. Mañana es el último día de que se puede estar en la WOC, ¿vale? Mañana sí o sí tenéis que salir de la WOC. Si no lo hacéis, Scopely os mandará a donde le dé la gana, a la región que ellos consideren, y luego no vendrá vendrá con ayuditas, ¿vale? No tendrá miramientos con nadie. Con lo cual, si sois una facción, a ver, obviamente seréis una facción porque en la WOC individualmente dudo que se pueda ir. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Dicho esto, vamos ahora sí con el modo conquista. Y es que esto no es el modo conquista, esto sí, y es que vamos directamente a la 30.8. Y así que a ver qué es lo que aparece. Yo ya estoy tranquilito, la verdad. Si me aparece o no la tóxica de Jesse Anderson ya me da igual. Ya le di mandanga ayer, con lo cual estoy bastante tranquilito. Equipo titular, vamos a ver qué es lo que se nos ofrece hoy. Vale, en teoría es un equipo que puede llegar a caer fácil, ¿no? Lo duplico, catapum, catapum. Y bueno, un poquito de auto, como siempre. Puede caer fácil, como caigo yo. Nada, pues nada, ya me han hecho rebotar. Vale. Quitando a As, que sí puede decapitar, el resto no lo hacen. Con lo cual, yo creo que aquí el equipo guarro entra muy fresquito. Vamos a meter, obviamente, a Vance. Y ahora pues nada, vamos a ir preparando el equipo guarro. El equipo guarro es... Meto a este por aquí. Seguimos. Aquí tiene que ir André, muy bien. Aquí tiene que ir... aquí Morgan mismamente. Y aquí pondremos al mediador, ¿no? Vale, el arma de siempre, la escopetita, full de vida para nuestro amigo Esqueleto, y para Morgan un poquito de represalia para que aumente más el daño cuando le golpeen. Vale, pues nada, ahora tengo que ir con cuidado realmente con esta, así que puestos a mofar, pues le voy a mofar a ella con él. Y por aquí meto esta mofa y ya full auto. Vale, pues de hecho voy a hacer full auto aquí, haciendo focus, que no me fío un pelo. Ya me ha decapitado a uno, tengo que ir con mucho cuidado. Es la más peligrosa de todo este equipo. Como me decapite a... realmente... Bueno, a ver si tira la carga. Yo creo que me la puedo llegar a cargar, ¿eh? Bueno, realmente se va a matar ella sola. Ahí está, perfecto. Ha quedado André. Mira tú, ni tan mal. Muy bien, pues nos quitamos la 30.8 de encima. Perfecto. 31, Plaza Central, parte 2. Vale. A ver, 31.1. Sabemos que esto con el equipo titular lo hacemos en un santiamén, así que vamos allá. Muy bien. Vale. Vale. Ni tan mal. La verdad es que no tengo mucho de qué hablar. No tengo mucho de qué hablar hoy. Estoy bastante chill, bastante tranquilito, esperando porque bueno, el tema de la WOC de irse de límite mañana es por el tema del mini evento este del oso, el último mini evento creo que es, si no recuerdo mal, el del circo o algo así. Y por eso pues están metiendo prisa los de la WOC, pues para que se larguen de ahí, ¿no? Porque esa región la van a cerrar y obviamente pues los planes de Scopely es quitar a la gente de encima, bueno, la gente de encima, organizarlos, y si no se organizan ellos, pues a la fuerza los va a organizar los moderadores del juego. Bueno, vienen zombies, pues corte y continuamos. Perfecto, 31.3, nuevamente equipo titular. Qué ganitas tengo de acabar con Conquista, tú. Voy a darme prisa en acabarla, porque me veo venir que dentro de 2 meses de sorpresa dirán: ay, mira, es que ahora con las nuevas mejoras que hemos puesto, pues vamos a poner más conquistas. Y joder, quiero llegar para hacerlas. Vale, fase difícil. Tenemos ahí uno con represalia. Escudo humano. Buah, equipo de infección. Rapidito y de una. A ver, poco me equivoco. Vale, a este lo puedo hacer a 3 turnos. Pam, encima le meto mofa, con lo cual ya me olvido de él. ¿Tendrá curación rápida? No, él nunca tiene curación rápida. Esta tampoco. Perfecto. Este está a 3 turnos. A este le voy a meter a 2.
A esta le voy a meter a 2. Y a esta la voy a meter a 2. Y dejaré a este pues para que más adelante. Vale, primer turno. No supone ningún problemilla. Bueno, más allá de que me han matado al que resucita, con lo cual sin problema. Vale, hacemos así. Golpeo. Golpeo, golpeo, golpeo. Ahora les toca a ellos y tienen que morir de ellos 4. No he atacado al tío Sam, con lo cual no se ha curado. 4 de ellos van a morir. Ah, no, 3, cierto, que el tío Sam es a 3 turnos. Vale, tío Sam morirá después de esta. Voy a hacer así, una mofa sin tocarle, para que no se cure, aunque bueno, tiene 500 de infección, con lo cual mucho se tendría que curar. Efectivamente, ahí está. Uno se moría el tercer turno y el otro el segundo. Muy bien. Pues ya estaría, pasamos a la siguiente. 31.5, aquí ya no falla. Equipo titular, obviamente. Va a ir bastante rapidito hoy el vídeo. Y yo que me alegro, la verdad. Que tengo que hacer... sí, tengo que hacer todo el level up para sacar las cestas. Y todo el mapa de ruta de carretera. Por segunda vez, esa es otra. Por segunda vez, que ya lo he hecho. Estaba en la WOC, lo he hecho. Me he salido de la WOC porque obviamente tengo que salir. Me he trasladado a mi región. Y pues lo vuelvo a hacer. Y saco más cestas. Es lo bueno de ir a la WOC, que en estos cosillos, pues oye, mira, hay unos pequeñitos truquitos legales, obviamente. Pues se aprovechan y saco unas cestitas más. Oye, que me vendrán muy bien para sacar las fichas del oso. Bien, pues ya está. Ahora vamos con las dos fases de zombies, la 6 y la 7. Pues nada, un gran corte y vamos directamente a la 31.8. Vamos allá. Perfecto, 31.8. Uy, joder, ahora sí que sale. Madre mía, esto es infección, ¿eh? Aquí mucha cura, esto es infección. Buah, esta fase va a estar jodida. Va a estar jodida de narices. Jesse Anderson total. Es que no falla, pero madre mía, tú. Mira, no me lo puedo creer. Como son 4. Claro, Jesse Anderson, Davey, Doc y Pellejo son de curación, con lo cual al tener a Michelle los infecto directamente. Y los infecto con 100% de infección. Dios, gracias. Gracias. Menos mal que no fui a por la Ofelia. Joder, qué buena. Aquí tengo que meter crítico a ver si suena la campana. Crítico, ¿vale? Cuando muera decapitado. Aquí simplemente tengo que meterle una decapitación. Digo, una decapitación, una infección. Este sí tiene curación rápida. No, no tiene. Era este. Este sí. Este también. 10% por cada amarillo. Hasta 2 compañeros obtienen 10% de vitalidad por turno por cada compañero rápido en el equipo. Hay 5, o sea que es la mitad de vida que van a... Joder, esto está complicado, ¿eh? Igual necesito aquí... un camión. Cuando no es un vehículo es otro. Igual aquí necesito a Dayu para que meter la reducción de curación. Está jodidita la cosa. Voy a atacar... Claro, es que tengo que ir... Este no va a meter vida con la habilidad, vale. Esta sí. Mofo a estos dos. A este le meto así. A esta si le meto reducción de curación no le va a servir, con lo cual se la voy a meter a él. Y me guardo esto. Vale, esto va a estar un poco complicado, ¿eh? Porque se van a curar mucho. Sí, se llegan a curar muchísimo. Mira el Davey. Y la Jesse Anderson se ha curado por completo. Claro, porque es a 2. Ella se ha curado por completo. El Davey está a puntito de curarse también. A esta igual la puedo reinfectar con 500 de... Sí, pero tendrían que morir antes otros, porque si no se van a estar metiendo curaciones a saco. A este lo puedo reinfectar, pero un 19%. No tiene reducción de curación. Si le meto así, lo voy a reinfectar. Hostia, no sé qué hacer. Sí, lo reinfecto, le golpeo y le meto reducción de curación. No voy a atacar a nadie, porque si les ataco va a ser peor. Sí, básicamente va a ser peor. Pum, pum y pum. Vale, ahora tiene que morir alguien. Es que es clave que muera por lo menos Doc. Y me quito a uno de los dos que tienen curación rápida. Si muere Pellejo también, perfecto, porque se acaba la curación rápida del equipo. Y ahí los dejo cojos. A ver si los dejo... ¡Ah! No se ha curado. Perfecto, ahora están cojos. Ahora están cojos y no me gustan los cojos.
Y no me gustan los cojos. Vale. ¿Qué hago? Es que meterle reducción de curación a esta pava es tontería porque se lo cura. La mofa está bien. Voy a meter mofa. A ver, los mofa los dos, creo que sí, ¿no? A ver, o solo uno. A los dos durante 2 turnos. No me tiran habilidades, que yo sepa. Y no me tiran cargas de adrenalina. Vale, así no resucitaría. Con que se muera él, me basta. Ya no tienen curación rápida, con lo cual puedo permitirme el lujo de atacar aunque no haga nada. Simplemente pues ataco y ya está. Vale, David tiene que morir, ¿eh? Y esta va a estar complicada. El otro día un suscriptor que es nuevo me dijo: ¿por qué tanto odio a Jesse Anderson? Amigo. Ay, amigo. Ay. Que no lo compruebes ahora. Como no se muera, te digo yo que lo vas a comprobar. Creo que sí que se muere, voy a tener esa suerte. Pero si no se muere, a ver... David está muerto seguro. Y ella pueda que también. Pues mira, se ha muerto ella, qué casualidad. O sea que significa que él sí se ha curado. Vale. Vale, pues nada, vuelta a lo mismo. Le meto aquí. Y aquí a hombre, en este caso ahora sí puedo golpearle. Pam, golpeo un poquito. Se va a morir. Se va a morir, pero este equipo, si no tenéis a Michelle, pasaros esta fase. Menuda locura. El que no haya ido por Michelle se va a estar tirando de los pelos de los huevos una semana. Porque es más o menos lo que vas a tardar en pasarte esto. Una semana y si no pasa un mes. Bien, y en el turno 7 de 10, ¿eh? O sea que no era fácil esta. Estaba complicadita, ¿vale? Joder, macho. Otro Jesse Anderson que me cargo. Dios, qué semanita. Me habré cargado como 10 o 15 Jesse Anderson. En la walk, que no sé por qué se ponen a Jesse Anderson en la walk de defensa. Hay que ser tonto. He de decir que les he dado las gracias en el chat mundial, porque, joder, me ponen a Jesse Anderson sabiendo las ganas que yo tengo, pues a mí me haces un favor, ¿sabes? Y me cargué ayer a la Jesse Anderson de Conquista y hoy a esta. Bueno, pues nada, yo creo que cierro ya el cupo de Jesse Anderson de momento, a la espera de que salga alguna tóxica o tóxico más adelante. Bien. Qué alegría tener a Michelle. Ay, Michelle. Qué bonito nombre. Ay, qué felicidad tú. Cuando ves una fase... Esa fase es difícil, ¿eh? Esas de rebotar ahí y de comerte el coco, de decir cómo me lo paso, pero... Los pros nos lo pasamos con infección. ¿Qué pasa? Soy pro. Bueno, vienen zombies. Corte y continuamos. 32.3, fase de mentira, equipo titular, tiquití, aquí está, muy bien. Joder, qué calor está haciendo, tú. Es que bebes agua y a los 5 minutos necesitas beber agua otra vez. Es imposible, tú, es que es insoportable. Es lo que yo digo, están todos los africanos en el borde de Marruecos así, soplando el calor hacia España, porque es que esto no es normal. Qué ganas de que llegue el invierno. Meterme en la cama con el sofá tapadito. Dios, después de una duchita y te quedas roque ahí, roncando como un puto animal. Pero ahora, ¿qué va? Ahora no hay manera de dormir, vamos, ni aunque te peguen palados en la cabeza. Bueno, más zombies, corte y continuamos. Es lo que hay. 32.5. Ay. Y yo creo que es la última de hoy, ¿verdad? ¿Cuántas me quedan? Me quedan 2. ¿2 me quedan? ¿En serio? Pues sí, 2. Me queda esta y esta. Me voy a quedar aquí en la punto 6. Esta la haré fuera de cámaras. Pues nada, vamos al lío, que hace mucho calor y me aturrullo. Equipo titular nuevamente. Y obviamente no voy a estar haciendo experimentos a estas alturas. Funciona, va bien, ¿para qué tocarlo? Es lo que hay, no hay más. Vale, pues nada, me matan a uno, me paso la oleada, luego paso la otra y luego la otra. Muy bien. De mientras, os recuerdo nuevamente que mañana es el último día de la walk, ¿vale? Scopely ya lo ha avisado, ya lo ha dejado claro. Si no salís de la walk mañana, ellos os llevarán a donde les dé la gana. No, es que yo soy de puller. Bueno, pues a lo mejor te dan un polo por el culo.
no hay de otra. Ni puller ni hostias. O te vas de la región o te envían ellos a donde les dé la gana. Y hombre, si sois una facción de 30 y acabáis uno en una región, pues va a ser un poco complicado. Más que nada, lo que vais a estar es gastando dinero, porque las llaves, a menos que tengáis muchas, vais a tener que comprar. Bueno, esto ya son zombies. El vídeo queda por aquí, así que nada, muchísimas gracias, gente. Ya sabéis, darle like, suscribíos, si no lo estáis, compartirlo con vuestra facción, sobre todo por el tema de lo que acabo de hablar y que ya he dicho al principio del vídeo, para que se informen y que no les pille, bueno, en este caso no el toro, sino Scopely. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.